aportando un granito de galaxia a tu conocimiento. Saludos, criaturas de la Tierra y del más allá. Bienvenidas a este rincón del mundo de los paquetes IP que forman este podcast llamado Diálogos Espaciales. Esperemos que su estancia auditiva sea de su agrado. Les habla Pepe Ales, miembro de la comunidad de UDG Space, estudiante de física, y hoy estoy muy orgulloso porque tenemos un invitado especial. Uno de esos de los que nos va a hacer grabar un episodio, como muchos han comentado, que hay mucho tecnicismo que no entienden, pero que los hacen buscar en Wikipedia y en el diccionario. Pues de esos episodios tal vez se trate, pero espero que lo disfruten mucho. Y estoy hablando ni más ni menos que del doctor José Luis Romero Ibarra. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo le va? Bien, gracias por invitarme. No, hombre, al contrario, nosotros nos da mucho gusto porque para los que estudiamos física e incluso para muchos de los que nos siguen en el podcast, que son estudiantes de ingenierías o de otras cuestiones, a veces creemos que la investigación de ciencia pura y dura no se hace aquí en nuestra ciudad, en Guadalajara, o no se hace aquí en México. Escuchamos términos como hoy muy usados como cuántica y etcétera, y son palabras que nos espantan porque creemos que no se llevan a cabo o no está tan cercana a nosotros, y en parte por eso es este podcast, para que se dé a conocer a los estudiantes y a los universitarios y a las personas que nos escuchan. Incluso en Italia hay unas señoras que están estudiando español y les gusta escuchar el podcast. Entonces, pues para todos ellos son temas específicamente de ciencia, y por eso para nosotros es un honor que ahora esté aquí en el episodio. Gracias. ¿Cómo se encuentra hoy? Me estaba platicando que está batallando con su salud un poco. Sí, un poco. He tenido algunos problemas que no sé qué me los causaron. A lo mejor el estrés o algo así, que ahora todo el mundo padecemos de estrés al máximo. Y comencé con problemas en el intestino y luego ya eso me ha generado problemas en otras partes del cuerpo. Pero ahí la llevo con medicamentos y todos los rollos. Aprovechando que usted tiene opiniones muy propias. Digo porque por lo general cuando uno platica con ciertos investigadores las opiniones suelen ser muy generalizadas, pero yo lo conozco a usted porque me dio clase de filosofía. ¿Usted cree que el estrés se lo deba a su vida personal o en parte a un sistema actual de la sociedad que nos está estresando, o es en general una condición muy muy personal específica? No, yo creo que es la vida diaria la que nos está generando este estrés. Desde que uno sale de la casa y en muchas colonias tienes miedo de que te asalten. Desde que vas en el tráfico y todo el mundo maneja como quiere, así de que es un peligro andar allí. De hecho, como peatón también es un peligro porque mucha gente no respeta las señales de tránsito y uno quiere cruzar la calle y a veces parece que hasta le aceleran al coche para que uno no pase. Sí, falta mucha cultura vial, ¿verdad? Aquí. Sí, luego pues el trabajo en la escuela también genera mucho estrés, principalmente que ahora los estudiantes se comportan muy distinto a cuando yo fui estudiante. De hecho, no es algo nuevo. Este comportamiento debe de tener unos 15 años, un poquito más tal vez, pero sí se ha ido empeorando con el tiempo. Ahora muchos profesores ya tienen miedo de dar clases porque los alumnos los maltratan. Okay. Sí, antes decían que el profesor les aventaba un borrador y ahora son los alumnos los que le pueden hacer a uno todo. Sí, eso está difícil. En redes sociales se maneja mucho el término generación de cristal, y en parte pues yo comparto eso porque no soy tan joven, tengo 35 años. Yo entré tarde a la carrera de física y siento esa nostalgia de la disciplina que era muy diferente hace algunos años. Lo veía, así le llamábamos, disciplina. Ahora ha cambiado mucho. ¿Cómo ha impactado eso en la manera de dar clases? Bueno, de distintas maneras. Desde que empecé a dar clases ya más o menos era como ahorita, que muchos administrativos apoyan demasiado a los alumnos y va en contra del profesor. Yo siempre comento en clases, a ti te debe haber tocado escuchar, que ahora la universidad se maneja como una empresa. Entonces los alumnos son los clientes
los administrativos son los gerentes y nosotros quedamos como los de atención al público. Okay. Entonces, pues los clientes se pueden quejar de nosotros cuando se les venga en gana por cualquier tontería, ¿no? Hay que satisfacer al cliente. Sí, pero a veces ese es un sistema que hace daño a quien lo está haciendo prevalecer, que es esta propia generación en la que me toca convivir mucho, en donde queremos demasiado respeto, más allá del respeto, demasiada delicadeza en el trato, y estamos perdiendo disciplina, estamos perdiendo ascesis, estamos perdiendo crecimiento personal. Digo, ahora ya nos quejamos de que el patrón ya no me volteó a ver bonito. Queremos, obviamente, todos buscamos un trato justo, pero creo que estamos autoeducándonos por esta exigencia que le estamos haciendo a la sociedad de pedirle que nos trate pues con pétalos de rosa. Creo yo, pues somos hijos de nuestro tiempo a lo mejor, porque yo ya ve que cada generación la va marcando a veces por la guerra, por la posguerra, etcétera, pero sí es algo que a mí me ha preocupado. Y para entender un poquito más y conocerle un poquito más a usted, quisiera preguntarle qué es lo que lo motivó a física, por qué llegó a física y después cómo terminó en investigación cuántica, ahí en el puente entre la física clásica y la cuántica. Bueno, en la prepa yo tenía dudas si entrar a física o entrar a derecho, porque toda mi familia viene de abogados, desde mi bisabuelo. Okay. Entonces, pues uno ve de eso toda la niñez y pues empezaba a dudar si quería estudiar eso o quería estudiar física. La verdad, cuando yo decía que quería estudiar física, pues no tenía ni idea de lo que era en verdad. Algo que me motivaba a la física era que yo me sentía con cierta habilidad para matemáticas y pues eso hacía que yo considerara esta carrera como una opción. Así de que entré a la carrera y todo fue muy distinto a como yo lo había pensado, ¿no? Porque simplemente es pensamiento de un muchacho de prepa en una ciudad que de física no sabemos mucho. Uh-huh. Sí, no hay muchos libros de divulgación, no hay talleres, no hay muchas cosas como para que la población en general se dé cuenta de qué es la física. Y pues me pasó lo mismo. Le he preguntado a mis alumnos y dicen que todavía está así el asunto. Sí, últimamente yo creo que unos 3, 4 años con las redes sociales, a pasos pequeños ha crecido la divulgación científica. Pero obviamente la mayoría entramos y nos abre un mundo completamente diferente. La mayoría de los que entramos a física, no sé si a usted le pasó, éramos alumnos de 9 o de 10 en la preparatoria, y en física conocemos lo que es un 6 o un 7, porque no tiene que haber, es un puente muy grande, ¿no?, entre la preparatoria y ya una carrera especializada. Sí me costó trabajo, sobre todo las materias de matemáticas, el primer semestre, y era en lo que yo me sentía bueno. Sí, pero luego ya vi cómo era más o menos la movida, cuánto había que estudiar, qué libros había que leer, y eso ya me ayudó más. Además, antes no teníamos la anarquía que hay ahora, en el sentido de que cuando yo estudié, el programa que seguíamos era, ¿cómo le dices? Era rígido. Okay. Es decir, nosotros en primer semestre llevábamos tales materias, en segundo tales otras. Teníamos clases diario de 3 de la tarde a 9 de la noche. Y no es como ahora, que es una desorganización total. O sea, unos toman unas materias de un semestre, otros toman de otro, luego quieren tomar 2 y se les empalma el horario. Sí, de hecho pasa que la mayoría se alargan semestres porque no pudieron concluir con todas sus clases. Complica bastante. Yo le quisiera preguntar si recuerda qué libros le influyeron o autores le influyeron hacia la física, o después de entrar a la carrera que descubrió que a lo mejor alguna persona que está interesada en entrar en este mundo pudiera recibirlo como consejo. Mira, como estudiante de prepa no recuerdo haber leído nada de física. Todo era como mi alucinación. Lo que a mí se me ocurría, eso debería de ser la carrera, seguramente, ¿no? Por eso entré y todo equivocado. Durante mucho tiempo estuve totalmente en contra de la divulgación científica, así de que tampoco leía nada de eso. Pero luego ya me empezó a interesar y allí sí cambié. Para alguien que quiera iniciarse en esto o leer algo relativamente sencillo, están un par de libros de la editorial Mir, que ya no existe, pero a veces se pueden encontrar en libros usados o por internet, que se llama Física Recreativa, y el autor es Perelman.
Esos los conocí ya estando, no sé, a lo mejor ya era doctor cuando los conocí y se me hicieron buenísimos esos libros. Sí es algo que uno debería de poder leer tal vez en secundario o en prepa. Sí, así de que esos dos me gustaron mucho. También se usaba un libro para las primeras materias, porque se supone que es un libro de prepa, pero te ayudaba para las materias en la carrera, que se llama Preguntas y Problemas de Física. Un autor es Tarasov y la otra es Tarasova. Me imagino que eran esposos, porque más o menos así es como se modifican los apellidos en Rusia. ¿Por qué es necesario estudiar física? Bueno, pues yo... No, ¿por qué es necesario? No tengo ni la más mínima idea. Ok. No, pero es que, por ejemplo, viviendo en Guadalajara o viviendo en México, realmente las industrias que pueden necesitar un físico son muy pocas. Un físico como físico, porque a lo mejor alguien que estudia física se puede meter a un trabajo en computación, que ahora parece que con los muchachos de la carrera es lo que más les llama la atención. Pero pues allí no van a actuar como físicos, sino como ingenieros en computación o en robótica o en electrónica, ¿no? Solamente haciendo cosas frente a la computadora. Pero normalmente en los países donde hay, ¿cómo se llama?, industria avanzada, allí sí se utilizan físicos. Por ejemplo, yo sé el caso de alguien que estaba estudiando el doctorado en física y le llegaron los del Banco Santander, era un español. Y le dijeron, oye, necesitamos que sepas tales cosas con tal ecuaciones. Ah, sí, ningún problema. Entonces el tipo suspendió el doctorado, se fue a trabajar a Santander y allí estuvo muchos años ganando mucho dinero. Pero llegó el día en que lo corrieron y ya no sabía qué hacer, así de que reingresó al doctorado. Ok, regresó a la investigación. Sí, porque ese es el problema que a veces no se ve, que en este tipo de industrias que normalmente están a nuestros alrededores te pueden correr cuando sea. Si no es que el mismo muchacho incluso quiere cambiarse de empresas, lo cual se me hace bien extraño. Ahora quiero trabajar en una empresa, en otra. Dicen que qué aburrido trabajar aquí en la universidad si voy a estar toda mi vida aquí. Sí. Sí, es como raro para mí, porque antes se pensaba diferente. Sí, de hecho, está cundiendo en la cultura actual el hecho de ser desechable las cosas, de cambiar. Y mucho tiene que ver también con el scroll roll del celular, ni siquiera incrementamos nuestro nivel de concentración. Estamos generalizando una norma o estamos normalizando el hecho del cambio. Y eso a veces no permite que se maduren las ideas o no permite que se maduren ciertas soluciones. Muy necesario en ciencia o en física. Y hacia allá va mi siguiente pregunta, ya metiéndonos un poquito en el asunto técnico. Quisiera que nos contara a grandes rasgos, o si se puede de manera un poco más entendible para los que no somos expertos en esa materia, sobre su artículo de, no sé si voy a traducir bien, generación de bases con factor de definición para los n-qubits o los sistemas de n-qubits. No sé si nos puede comentar qué es un qubit, qué es eso de factorizar, de las bases, etcétera. Sí, bueno, pues en las computadoras, cuando uno estudia informática o teoría de la información, lo que uno tiene son bits, que son más o menos como en cuántos cuadros puedo meter yo información. Sí, normalmente cuando uno habla de información clásica, pues utilizas ceros y uno nada más. El sistema binario es el que más funciona allí. Entonces, desde hace más o menos 30 años, en los 80 ya hubo unos avances, pero realmente fueron los 90 los que dieron mucho impulso a algo que ahora se llama información y computación cuántica. Así de que la generalización de los bits son los qubits, la Q por quantum. Ok. ¿Por quantum de que se refiere a está mezclada con la cuántica? Sí, a que es cuántico. Sí, es que precisamente, digamos que la forma más sencilla que hay de pensar esto, normalmente uno habla de objetos con spin un medio. El spin pues es una especie, entre comillas, de rotación, que no es rotación. Sí, es como una propiedad de la materia. Así como la materia tiene masa, tiene carga, pues también tiene spin. Y cuando el spin es un medio, es equivalente a que tú tengas un 0 y un 1. Así de que, a diferencia de lo clásico, donde tú solamente puedes tener
un 0 o un 1, acá puedes tener la mezcla de los dos. ¿Y se puede desarrollar algún sistema lógico matemático a partir de esta idea de que tiene los dos valores al mismo tiempo? Es decir, con los qubits se ha desarrollado la informática y la computación en general. Entonces, quiero entender que con el qubit se está desarrollando lo mismo, informática cuántica o algo así. Sí, información cuántica normalmente se le llama. La verdad es que la teoría de la información ha avanzado un montón. La computación cuántica estuvo un rato parada, pero de nuevo ya está avanzando mucho. Y por ejemplo, precisamente el asunto es que sigas cierto algoritmo y llegues a un resultado como con la misma idea de las computadoras actuales, únicamente que todo esto puede ser rapidísimo en una computadora cuántica, mientras que en una computadora clásica no. Por ejemplo, cuando habla uno de meter la clave en el, ¿cómo se llama? En el cajero para sacar dinero, allí utiliza uno pues 4 números. El asunto es cómo desencriptar eso. Normalmente a lo que le apuestan es que el tiempo que vas a tardar en obtener los valores correctos es enorme. Entonces se está basando precisamente en que vas a tener que gastar mucho tiempo para obtener los valores correctos. Bien, pues con la computación cuántica en un solo paso lo resuelves. Ok. Sí, entonces todo se agiliza muchísimo. Hay protocolos, por ejemplo, de búsqueda, que la idea que normalmente uno cuenta es como la búsqueda en un libro muy grueso. Sí, entonces tú quieres buscar alguna cosa, ¿y cómo la buscaría uno? Sí, uno pues simplemente iría página por página por página, pero realmente eso es muy ineficiente. Entonces, ¿qué hace normalmente la gente? Pues partirías el libro en 2 partes y buscas en la primera, ya si no estuvo, buscas en la segunda, lo cual es un montón de tiempo. O también puede ser que lo partes en 4 y primero buscas en la primera sección, luego la segunda, tercera y cuarta. Pero estos algoritmos de búsqueda en la información cuántica ya son muy rápidos. El problema es que la computación cuántica, más bien, no se ha realizado de forma experimental tal que ya tengamos una máquina que hace computación cuántica. Hay pues me imagino que es un simulador, creo que en IBM o algo así, donde incluso uno mismo desde aquí de Guadalajara o donde sea te puedes conectar a esa computadora cuántica y hacer algunos cálculos, pero la verdad es que no sé qué tan verdaderamente cuántica es esa computadora, porque al principio yo me imagino que va a ser como cuando uno veía las películas del Santo con unas computadoras así enormes. Sí. Sí, a lo mejor así van a ser las primeras y poco a poco ir reduciendo los tamaños hasta como ahora que ya tenemos un montón de cosas en el celular. Claro, que la tecnología avanza a pasos agigantados. Quisiera preguntarle ¿cómo siente usted que ha contribuido su investigación en el entendimiento de las cuasidistribuciones de probabilidad en el espacio-fase? Pues eso es un poco sofisticado. Ajá. Primero, uno tiene que referirse al espacio de fase que no tiene nada que ver con nuestro espacio real. Es simplemente un espacio que uno utiliza para dibujar cosas que tengan sentido físico, y cuando te enseñan a interpretarlo, pues ya tú entiendes el dibujo qué significa. Entonces, más o menos a grandes rasgos, en un eje del plano ponemos a la posición del objeto que nos interesa. Por ejemplo, un resorte que esté yendo y viniendo, pues localizamos dónde está, vemos qué energía tiene el objeto y pues también va a tener cierta velocidad, así de que lo que hacemos es relacionar la velocidad con la posición, dónde está y qué velocidad tiene en ese momento, para hacer un dibujo al respecto. Sí, entonces a eso se le llama espacio de fase. Hay cosas más complicadas, estoy hablando del espacio de fase más sencillo. Y entonces allí lo que uno también puede estudiar no es solamente el movimiento de una partícula, sino el movimiento de varias partículas. Bien, pues lo que hacemos nosotros es trabajar en espacios un poco más complicados que el espacio plano. Si, por ejemplo,
un espacio ya un poco más complejo que el plano, es la esfera, que es la figura, ¿cómo se llama?, compacta más fácil, ¿no? Si después del plano uno cree que lo más fácil es la esfera. Entonces, ¿qué es lo que uno hace allí? Dibujos también, ¿sí? Cuando uno habla de cuasidistribuciones, es porque no son distribuciones de probabilidad como tal. ¿Cuál es la diferencia? Que precisamente cuando tú utilizas distribuciones de probabilidad son cantidades positivas siempre. Sí, siempre es un tercio, un cuarto, etc. Sí, porque la probabilidad en general tiene que ser igual a 1. Pero acá estas cuasidistribuciones pueden tener valores negativos. Entonces es como una especie más o menos de generalización de las probabilidades que uno ve desde, no sé, primaria o secundaria, no sé cuánto se ve. Sí, así de que nosotros lo que hacemos es este tipo de dibujos y luego vemos la evolución del dibujo, cómo va cambiando con el tiempo. El asunto es que cuando uno tiene un sistema cuántico, debe uno también de estar posibilitado de obtener el límite clásico. Es decir, el clásico es nuestra vida cotidiana. Y pues sabemos que lo cuántico describe el movimiento de las partículas muy pequeñas, de los átomos, de las moléculas. Pero nosotros estamos compuestos de todo eso. Entonces, ¿por qué? Si a las moléculas o los átomos de los que estamos compuestos se describe con la mecánica cuántica, ¿por qué nosotros vemos una vida clásica? Eso se puede ver a través de las ecuaciones para ciertos modelos específicos. Es decir, a partir de las ecuaciones estándar de la mecánica cuántica, hacer unos pasos considerando que tienes muchas partículas o mucha energía o algo así, y llegas a la parte clásica. Y lo curioso es que cuando algo avanza para ciertos estados cuánticos, cuando algo avanza, los tiempos cortos se parecen mucho a la dinámica clásica. Okay. O sea, si uno dibuja una trayectoria clásica, durante cierto tiempo pequeño, ¿cómo se llama? El estado cuántico va a evolucionar por esa misma curva. Ya después se vuelve diferente, pero... Ok. Lo que estoy entendiendo aquí es que, bueno, lo que me surge a mí como reflexión a partir de esto es qué tan sofisticado y qué tanto análisis técnico se tiene que hacer antes de poder entender estos temas, en el sentido de lo que hace falta culturalmente a nivel de matemáticas, porque ya estamos hablando de probabilidades, estamos hablando de diagramas de fase, porque mi siguiente pregunta era, ¿cómo hemos estado prostituyendo la palabra cuántica con cuarzo cuántico, magia cuántica, no sé qué terapia cuántica? Y nada más con esta pequeña explicación que usted nos está dando de los diagramas de fase, etcétera, nos podemos dar cuenta a la audiencia del nivel de tecnicismo que se requiere y de matemáticas, pero también es preocupante. Cada vez más divulgar ciencia y que se entienda requiere cierto nivel de culturización o de matemáticas o de formación. Y cada vez más, creo yo, no sé, que los experimentos a un nivel cuántico son menos reproducibles en la casa, por así decirlo, o en las universidades. Cada vez implica más presupuesto poder desarrollar un experimento que nos enseñe o poder tener la cultura necesaria para aprender este tipo de términos. Y eso cada vez genera un abismo cultural entre las personas que son especialistas en la materia y las personas que no. ¿Estoy entendiendo bien la situación o qué opinas acerca de esta reflexión? Sí, más o menos sí. Ahora hay muchos problemas sociales. Por ejemplo, por un lado estoy de acuerdo en que la especialización es algo necesario, pero por otro lado quedamos ignorantes en todas las áreas y eso no me parece bien. Es decir, no tenemos que trabajar sobre una línea, necesitamos trabajar sobre una banda que contenga esa línea. O, por ejemplo, es verdad que el conocimiento que tenemos en otras áreas no sea tan alto, pero al menos saber de qué trata, ¿no? Por otro lado, sobre todo las matemáticas, siempre dice uno que se le complican desde la primaria, la secundaria, la prepa. Casi hasta el profesor que te imparte las materias también dice que es complicado.
Y necesitamos mejor educación en primaria, secundaria y prepa de matemáticas. En general, no que en una prepa sí o un profe sí. No, necesitamos que todos nos den bien clases de matemáticas, pensando en este tipo de temas. Pero, pues también nos hace falta mucha divulgación de física. Ahora ya es difícil adquirir libros que fueron impresos en la Unión Soviética, pero en español. Es más fácil por internet, obviamente, porque allí ve uno que había divulgación desde los niños de cosas de física. Y acá nosotros pues te enteras que es la física ya que entraste a la carrera, que creías que te gustaba y resulta que no tanto. Por ejemplo, sobre todo los muchachos, hubo un tiempo que entraban muchos porque les gustaba esta serie Big Bang Theory. Sí. Sí, entonces allí fue como un boom y entraron muchos. Pero ahora está Javier Santaolalla, que es el que yo conozco, que también un montón de gente se mete por Javier Santaolalla. Pero Javier Santaolalla hace divulgación científica, así de que lo que los muchachos esperan de la carrera, pues no coincide con nada con lo que hace Javier Santaolalla en sus videos, ¿no? Claro, sobre todo porque para hacer este tipo de divulgación llamativa, creo que conecta mucho con un mundo geek o ñoño de nuestra cultura actual. De mezclar ciencia ficción con literatura ficción, viajes en el tiempo, etcétera, agujeros blancos. Son ideas muy llamativas que por lo menos a mí me atraparon para venir a física. Todas estas ideas locas de si se puede viajar en el tiempo o no, tratar de entender el cosmos en general. Incluso también luego me habían dicho que si aprendía física iba hasta saber reparar un refrigerador. Entonces ahora me doy cuenta que uno entiende ciertos principios, pero también hay que leer el manual del refrigerador también. Pero a lo que voy es que considero yo que sigue siendo, al mismo tiempo que es pata por la que cojea la divulgación de la ciencia, al mismo tiempo ha funcionado, en el sentido de que juega mucho con la ciencia ficción, la divulgación de ciencia, para atraer hacia lo llamativo, porque por esta cultura en donde el rigor y la disciplina escasean, pues nos cuesta trabajo echar horas sentados para estudiar o aprender a pensar de manera diferente, a modelar matemáticamente ciertos fenómenos para poder llegar a ciertas conclusiones, y queremos rápido, ¿no? La solución fácil, comprender los viajes en el tiempo de ya, o comprender, no sé, si vamos a poder vivir en un multiverso y cómo va a ser la solución. Entonces, la divulgación de la ciencia al mismo tiempo nos está educando que ciertas cosas de ciencia ficción las vamos a ver o que las estamos viendo, que considerábamos ficción, pero al mismo tiempo nos deja muchos en el sentido del nivel de exigencia que se requiere para hacer investigación de ciencia. ¿O qué opina usted de todo esto? Sí, bueno, la ciencia ficción está bien para que leas una novela, un cuento de ciencia ficción, pero no creer que la realidad es así, porque los autores de ciencia ficción pues hablan de muchas cosas suponiéndolas, no que necesariamente es así. Yo creo que ese tipo de divulgación científica donde te quieren impresionar con agujeros negros, multiversos y todo eso, creo que es súper nociva para la población. Yo estoy más a favor de una divulgación científica que sea de aspectos de nuestra vida cotidiana. ¿Dónde aplico la física en mi vida cotidiana? Por ejemplo, no sé, cómo cae una hoja. Sí, ¿qué tiene que ver la física en cómo cae una hoja? O ¿qué más? En cómo ruedan las llantas de un tren. Sí, por ejemplo, una pregunta pudiera ser, ¿qué hay que los trenes pueden dar vuelta? Sí, porque uno lo que piensa es el tren con las vías rígidas y las llantas del tren están sobre las vías, así de que ¿cómo es posible que dé vueltas? Sí, son como preguntas medio estándar que uno podría hacerse, y pues hay que entender la solución y no necesito ni hablar de nada cuántico, ni de hoyos negros, ni nada así. Por otro lado, esto de la curación cuántica y cosas similares, pues es para apantallar gente. Realmente muchas cosas del coaching o de estas terapias alternativas, ese rollo, por un lado vende mucho y utilizan palabras que sí se usan en la ciencia,
como para impresionar y dar a entender que sí se está usando la ciencia en ese libro o en ese curso o lo que sea. Sí, pero la verdad es que simplemente es una alucinación del tipo, pero ya con esas palabras le da como cierto toque de ciencia, cosas así, que para quien no sabe nada, pues es fácil caer en eso. Además te dicen, no, estamos aplicando lo último de la ciencia, lo que está en la línea de la investigación, ¿no? Pero vamos a usarlo para tu vida diaria. No, pues mi vida diaria no tiene que ver con eso. Sí, claro, sobre todo porque, pues, por ejemplo, que se acaban de realizar máquinas que funcionan con antimateria para la detección del cáncer y para la eliminación de cáncer. O todo este tipo de maquinaria que es real en medicina, que es física avanzada, aplicada en la vida diaria y pasa desapercibida por esto, porque estamos jugando con la divulgación de la ciencia en ideas que también son rimbombantes y también son llamativas, pero que en realidad no van a la vida cotidiana como usted lo dice. Quisiera preguntarle, ante tanta especialización actual y tantos temas que hay en la ciencia, ¿cómo le hace usted para encontrar un tema de investigación que le llame la atención o para seguir un hilo de investigación? ¿Cómo le hizo o cómo le suele hacer usted? Bueno, por un lado no trabajo solo. Sí, trabajo en colaboración con algunos profesores de aquí mismo y allí estamos hablando de los distintos problemas sobre los que podemos abordar algo de acuerdo a nuestra experiencia, porque ahora tenemos un montón de problemas. Todo el tiempo nos están evaluando cuántos números de artículos publicaste, en qué revistas lo publicaste, cuántas citas tienen tus alumnos, y todo eso es en función del dinero. Muchos profesores le llaman programa zanahoria, porque es como el burro que lleva una zanahoria adelante y nunca la alcanza. Si recién estás alcanzando algo y no, ya vamos a meter 2 niveles más. Sí, y por otro lado, hablando del estrés, pues también genera mucho estrés, porque imagínate una persona que tiene un crédito hipotecario y de repente no sacó los suficientes artículos para mantenerse en ese aspecto que le pagan cierto dinero. Entonces él contaba ya con esa cantidad y de repente no salió bien algo en la evaluación y pierde esa cantidad. Porque nosotros, por otro lado, pues sí tenemos el salario como profesores, pero realmente para tener un buen salario necesitamos 2 complementos más. Entonces termina siendo mi salario como profesor, un bono por docencia y un bono por investigación. Y eso ya hace que lo que uno gana esté aceptable. Y claro, dentro de eso hay gente pues que gana más y gente que gana menos. Sí, así de que la parte económica pues es muy importante. Y eso lleva a varias cosas. Por ejemplo, a que uno busca problemas que relativamente puedas publicar rápido. Rápido me refiero como 1 año, año y medio. Sí, no como los problemas de clase, ¿no? Que en media hora ya lo resolví. Sí, entonces acá está uno trabajando en ciertos temas y ya que terminaste el artículo, más o menos intentas seguir por los mismos temas. Sí, no te mueves muy amplio. Por eso yo creo que en la licenciatura tienen que estudiar mucho la física, porque es cuando van a ver más física general. Después de eso, ya es muy diferente la física que van a ver en un posgrado y esa física de posgrado sí va a estar un poco más relacionada con la investigación que uno haga. Pero creo que hay que aprovechar que en la licenciatura hay materias de todo. Por ejemplo, si uno estudia un posgrado en física, nunca vas a volver a llevar una materia de óptica como tal. ¿Qué otra me acuerdo así rápido? No sé, una que se llame física moderna no lo vas a ver nunca, ¿no? Vas a llevar mecánica cuántica, vas a llevar relatividad, pero no así en conjunto. Y además que hay que aprender a resolver problemas fáciles. Hay que comenzar con lo fácil y ya que uno entiende lo fácil, pues ya pueda subir de curso y llegar a cosas más complicadas. La carrera en general, y así pasa en muchas partes, está dividida más o menos en 2 partes. Una donde llevas las materias con matemáticas elementales, primero con las que entraste de la prepa, luego con ya lo que llevaste en las primeras materias de matemáticas en la carrera, y así vas subiendo. Pero hay una segunda mitad donde vuelves a tomar las materias, pero mucho más matematizadas.
uno lo que dice pues es que cuando llevas las materias matematizadas puedes resolver mayor cantidad de problemas que los que resolvías con matemáticas más elementales. Así de que, por un lado, pues se necesita que los alumnos sepan bien la materia primera y por otro que estén bien en matemáticas. Y yo me he topado con muchos problemas de que los alumnos no se saben la materia básica, porque no les importó, porque se metieron con el profesor tal, porque los pasaron sin saber, por un montón de situaciones, pero no se sabe la materia, por decir algo, la de segundo semestre. Sí, y eso ya genera un problema. Y entre los mismos estudiantes no se motivan y les dicen, oye, es que sí es importante que estudies mecánica, sí es importante que estudies electromagnetismo. Sí, no, allí, no, pues métela con tal profe que es más fácil. Sí, okay. Y luego ya llegan a las materias de la segunda parte y lo que dicen es que los profesores son arrogantes. Es que no es que sean arrogantes, es que se necesita otro nivel de matemáticas que a lo mejor no lo están exigiendo los de los niveles previos, los semestres anteriores. Sí, entonces para esta segunda mitad de la carrera se necesita que ya sepan muchas cosas. Y como que los alumnos en general no están logrando eso aquí en la carrera. Ok. En su experiencia, un poquito haciendo reflexión del método de la ciencia, ¿por qué es tan importante la matemática en el sentido de por qué nuestra ciencia está basada en matemáticas? En su opinión, ¿qué les podría responder a los que nos están escuchando? Bueno, pues esta idea de la física matematizada comenzó desde Galileo. Él fue el primero que hace la conexión entre fórmulas matemáticas y movimiento físico. La historia que se cuenta es que él se subía a la torre de Pisa y tiraba algunos objetos, contaba cuánto tiempo tardaban en caer con sus latidos del corazón, porque él era médico. Y entonces allí fue donde inició este asunto. Otro gran salto en cuanto a las matemáticas fueron Newton y Leibniz. Allí, por ejemplo, Newton y Leibniz tuvieron que desarrollar lo que ahora conocemos como cálculo diferencial e integral para poder resolver problemas que se les presentaba en el tiempo en que ellos vivían. Ahora, cálculo diferencial e integral es materia de primero o segundo semestre. Sí, así de que allí se empezó. Pero lo que ha sido más sobresaliente es que a veces se crean matemáticas nuevas y detecta uno que en la física no se ha encontrado cierta cosa. Van y la buscan de acuerdo al aspecto matemático y lo encuentran. Muchas veces ha pasado eso. Sí, de hecho, Maxwell hizo algo más o menos así. Escribió las ecuaciones de Maxwell y dijo, no, aquí como que esta ecuación con esta no se ven muy simétricas. ¿Qué voy a hacer? Pues meterle un término que la simetrice. Y con eso ya dio el avance a lo que hoy conocemos como ecuaciones de Maxwell. Pero ese término que él añadió nunca se había visto experimentalmente. Sí, y lo agregó simplemente por cierta simetría. Ya después hubo otro físico de apellido Dirac que él dijo, no, pero aquí sigue habiendo una falta de simetría porque eléctricamente puede haber monopolos. Sí, puede haber la carga positiva y que no tenga nada que ver con la carga negativa. Sin embargo, en el magnetismo no es así. Por ejemplo, si uno agarra un imán, va a tener el polo norte y el polo sur, ¿no? Así de que Dirac se preguntó, bueno, ¿existirá un monopolo magnético? Y también lo puso en las ecuaciones, pero ese no se ha encontrado todavía. Uh-huh. Y aunque no se ha encontrado, digo, porque después se desarrolla la cuerda de Dirac, porque hay una condición donde el coseno igualado a cero permite una singularidad matemática, y como singularidad matemática es como después se descubren los agujeros negros. Hice un brinco muy grande conceptual, pero a lo que me refiero es, ¿usted considera que si pensamos en la humanidad como un solo ser individual, en donde tuvo infancia, adolescencia, adultez, no sé en qué etapa vayamos ahorita en su opinión, pero usted considera que la humanidad se topó con las matemáticas y la usa de herramienta y ha desarrollado la herramienta para hacer ciencia, y que pudo haberse topado cualquier otra, no sé, manera racional de acercarse a la realidad y poder desarrollar algún otro tipo de ciencia? ¿O cree que las matemáticas eran esencialmente
importantes o apodícticamente importantes para entender la realidad. Sí, yo creo que las matemáticas son muy importantes para entender la física. Bueno, y algunas materias también, ¿no? Como la química, por ejemplo. Lo que sí estoy muy en contra es que se intente matematizar a la fuerza algunos temas y decir que porque está matematizado a la fuerza ya es ciencia. Por ejemplo, tengo ese problema, por decir algo, con la economía. Sí, que la economía cada vez utiliza más métodos complicados. De todos modos, no predice mucho esos métodos Sí. complicados. Sí, y ya dicen que es ciencia solo porque está matematizada. Hasta hace relativamente pocas décadas, la economía era como más hablada. Sí, era como una teoría, como si estuviera leyendo filosofía, más o menos. Ciencia social, ¿verdad? Sí, era ciencia social. De hecho, aquí en el CUSEI, en la Universidad de Guadalajara, economía estaba donde mismo que literatura, filosofía y eso. Pero cuando ya les dio con que ya era ciencia, entonces lo mandaron al CUSEA, ¿no? Que esté con administración, con contaduría, con ese tipo de cosas, y que se piense que es ciencia, ¿no? Ahí estoy muy en contra porque eso establece que la economía, como se estudia hoy en día, es la única. Sí, y la verdad es que esta economía que se estudia hoy en día no creo que sea la única. Y sobre todo que es interpretativa, ¿no? Digo, nos lo han demostrado los diferentes sistemas económicos a lo largo de la historia, que es muy interpretativa, a diferencia de lo que consideramos como ciencia, en donde el experimento te va a decir si es replicable o no. Sí, definitivamente las ciencias sociales se comportan muy distinto, el abordaje lo hacen muy distinto con respecto a cómo lo hacemos en las ciencias exactas. En ese sentido, usted le da más, no sé si se pueda hablar así, pero le da más veracidad a la ciencia como tal, o más predictibilidad a la ciencia que a lo que consideramos ahora ciencias sociales, filosofía, lógica, ciencia social, no sé. Bueno, ahora que mencionas la lógica, también está matematizada. Sí. Últimamente sí, ya con símbolos. Sí, de hecho yo en la prepa tomé un par de cursos de lógica matemática. Sí, así de que ya también a través de símbolos pues sigues algunos silogismos y cosas así, pero existen otros tipos de lógica, por ejemplo la lógica dialéctica, que es otro rollo y que no lo puedes matematizar, o al menos no se ha podido hasta ahorita. Y sí, las ciencias sociales pues tienen el problema, por decir algo, voy a estudiar la psicología de un pueblo, así un pueblo con 1000 habitantes, por decir algo. ¿Qué voy a hacer? Por un lado, puedo agarrar a alguien del pueblo, meterlo, aislarlo y a ver cómo se comporta. Pero así no estoy estudiando bien, porque no estoy estudiando a la persona inmersa en su medio ambiente. Sí, estoy estudiando a una persona en un ambiente aislado. Luego, por otro lado, puedo también llegar a estudiar la psicología, ¿cómo se llama? Psicología social del pueblo. Pero, ¿y cómo puedo hacer experimentos allí? Sí, o sea, ¿qué le tengo que pedir al pueblo que hagan todos para yo poder corroborar mis experimentos con la teoría que yo estoy siguiendo, ¿no? Sí, así de que en la física tenemos la ventaja de que es reproducible con cierta facilidad, ¿verdad? Porque todo lo que se hace muy moderno necesita aparatos muy sofisticados y sobre todo que son carísimos. Sí. Yo creo que los gobiernos a lo que le apuestan al darle dinero a la ciencia básica es saber si de pasada se desarrolla algún equipo que luego sirva para otras cosas. Claro, como el radio, ¿no? Que sucedió y ha sucedido a lo largo de la historia. En este sentido, entonces, podríamos decir que el matematizar no siempre es ciencia, a pesar de que la ciencia hace mucho uso de las matemáticas. Digo porque por ahí había Yasmín Josefender, algo así, Josefeiner. No lo conozco. Bueno, es una investigadora que critica las teorías de supercuerdas
porque han seguido la supersimetría o la simetría. Y dice que seguir demasiado, con demasiada adicción, las matemáticas o la simetría en las matemáticas, puede estar llevándonos como humanidad hacia la dirección incorrecta a la hora de teorizar. Sobre todo porque en este nivel de teoría es difícil hacer reproducción experimental por las tecnologías que se necesitarían para las que aún no estamos listos. No sé si usted ha escuchado algo de este argumento sobre en contra de la simetría o de... Bueno, en general de las simetrías en la vida cotidiana y en algunos modelos de mecánica cuántica, pues allí estoy totalmente de acuerdo. En lo que se basan estos profesores que continúan con las supercuerdas o ese tipo de cosas, es principalmente en que muchas cosas que se descubrieron primero en las matemáticas, luego se obtuvieron en la física. Entonces esa es como la motivación, pero realmente sí es un problema enorme también. No puedo hacer experimentos de encontrar un hoyo negro, ¿no? O de encontrar un agujero de gusano o esas cosas así. Sí, hay que ver si en algún momento, porque también la vida del hombre con respecto a la historia, pues es muy breve, y a lo mejor ya después hay gente que sí puede hacer ese tipo de comprobaciones. Pero, por ejemplo, cuando Einstein también comenzó con su teoría de la relatividad, pues una forma en que pudieron ver que parecía correcta fue en un eclipse, ¿sí? Para ver bien dónde estaba orientado un planeta o algo así. Otra cosa en que se vio era con el perihelio de Mercurio, que está precesando. Sí, es como si tuvieras una elipse, y la elipse va dando vueltas, ¿no? Así de que uno pensaba pues que pudiera ser algo muy complicado, pero sí hubo oportunidad casi inmediata de comprobarlo. Y pues se ha seguido comprobando el resto de años. Pero sí, cuando uno habla del espacio, pues es mucho más difícil, porque es un lugar muy grande, hay un montón de estrellas, de galaxias, de cosas así. Y pues para que se observe un hoyo negro hay varias complicaciones, ¿no? Sí, y a esto me refería yo con lo difícil que es la replicabilidad, porque por ejemplo cuando se anunció el premio Nobel para la observación del primer agujero negro, ¿quién tiene la capacidad de replicar ese tipo de observación? Pues obviamente solo la institución o las instituciones que están a ese nivel donde pueden observar. Con esto no estoy diciendo que nos esté engañando la ciencia o que nos estén engañando las instituciones de la ciencia. Solo estoy poniendo como el punto sobre las IES de lo difícil que se está volviendo la replicabilidad de la ciencia, sobre todo por personas que no tenemos la educación necesaria o en los países en donde no tenemos los recursos necesarios. Bueno, por un lado sí es carísimo este tipo de equipo, pero por otro lado es porque la gente se impresiona demasiado con el espacio, los hoyos negros y cosas así. Pero en la mecánica cuántica se hacen experimentos constantemente. Sí, de hecho hasta de cosas que hace poco eran insospechadas ya se hacen experimentos, como la teleportación. Sí, entonces ya se ha avanzado mucho. La teleportación pues es enviar información en ciertas cosas especiales. No es exactamente como en la guerra de las... No es... Bueno, Star Trek. Sí, no me acuerdo cómo se dice en español. Que te teleportaban, ¿no? Tu materia estaba de un lado y luego aparecías en otro lado. Aquí es solo información la que puedes teleportar. Pero ya se hacen experimentos de eso. Por ejemplo, dieron un premio Nobel por... ¿Cómo se llama? Por las ondas gravitacionales, pero el problema de la medición de las ondas gravitacionales no era de relatividad, era de mecánica cuántica. Ok, ¿en qué sentido? En que las ondas gravitacionales no las habían podido detectar porque están debajo de lo que uno llama ruido cuántico. Sí, entonces tuvieron que hacer aparatos especiales para un modelo que se llama de compresión, y allí modificando cómo medimos en ruido cuántico pudieron pasar las ondas gravitacionales. Pero claro que si oigo ondas gravitacionales pienso hoyos negros. ¿Y por qué se me va la mente para ese lado? Sí, yo creo que es en parte porque tendemos al sensacionalismo, al impresionismo y la divulgación de la ciencia que hasta cierto punto nos ha hecho daño, porque creemos que toda la ciencia es eso, toda la ciencia es planetas, estrellas y agujeros negros, cuando en realidad pues no.
Y de hecho la inteligencia artificial nos está demostrando que por otros derroteros nos está preguntando la misma tecnología, nos está presentando cuestiones a las que ni siquiera nos habíamos acercado. Yo me pregunto, usted que es especialista en el tema, si algún día la cuántica va a modificar también a la inteligencia artificial como la entendemos ahora, o usted, ¿qué opina al respecto? Bueno, cuando haya computadoras cuánticas algo tendrá que cambiar. Sí, porque ahorita toda la inteligencia artificial pues está basado en leyes clásicas, digamos que son mucho más hábiles, pero no se comportan, entre comillas, tan distinto a mi laptop, sí, por decir algo. Entonces, cuando haya computadoras cuánticas, sí creo que algo así se va a modificar, porque todo lo que sea computadora se va a modificar. A ver cuántos años tardan, porque desde hace muchos años he escuchado, en 50 años va a haber la primera computadora, y luego pasa tiempo y los 50 años, y siempre son 50 años cuando hay que esperar la computadora cuántica, y se va viendo que no se va a lograr. Así de que no conozco mucho de la inteligencia artificial en la parte técnica, en cómo se desarrolla y eso, pero pensando que es algo que producen las computadoras, lo cuántico lo va a modificar. De hecho, desde hace mucho tiempo que tenemos cosas cuánticas en nuestra vida, nada más no cuánticas como un electrón, digamos, pero por ejemplo el láser es un efecto cuántico, los microchips están basados en cosas cuánticas. Sí, y por ejemplo ya ahora tenemos láseres portátiles, ¿no? No como los de antes, que era un aparato así grandecito, que tenía un gas dentro, que era más rollo, ¿no? Ahora ya hay estos láseres de estado sólido. Y así vamos a ir teniendo cada vez más cosas conforme pase el tiempo. Por eso es importante que los ingenieros aprendan más física, porque la ingeniería ya no va a ser como es ahorita en unos cuantos años. Sí, va a necesitar, por ejemplo, mecánica cuántica, y no es una materia que típicamente lleven los ingenieros. Sí, de hecho la otra vez estaba leyendo el manual de un DVD, y ahí aparecían los puntos cuánticos en electrónica cuántica, no sé qué, y era de 1960 cuando recién estaban sacando estos aparatos. Entonces, para los que nos escuchan, que crean que la cuántica es muy moderna, pues en realidad ya tiene ciertos años aplicándose en nuestras tecnologías, pero nos imaginamos esto que incluso las películas de cultura general nos han vendido, como Marvel o DC, con Ando, los superhéroes que se hacen chiquitos a niveles cuánticos y viajan en el tiempo, que estamos, nos ha hecho cierto daño el pensar en que la ciencia es eso, solo es la ficción que vemos, porque nos hace falta más cultura, a lo mejor a nivel de matemática, o más cultura precisa, ¿no? En la divulgación de la ciencia más normalita. Sí, yo a ese tipo de divulgación de la ciencia le llamo divulgación gringa, porque es así como puro sensacionalismo y vamos a penetrar en las entrañas del universo y ese tipo de cosas de Discovery Channel, ¿no? Que es una porquería. Así de que, ¿por qué no hacemos divulgación científica de nuestra vida cotidiana? Está bien que también se haga un poco de divulgación científica de eso, pero no que toda la divulgación científica sea de hoyos negros o cosas parecidas. Sí, entonces eso es muy importante, y pues la mecánica cuántica como teoría tiene aproximadamente 124 años, pero pues los primeros años fue todo un rollo en lo que establecían qué matemáticas se usaba, qué ecuaciones eran las que se satisfacían. Einstein estuvo muy mezclado en eso, un tiempo a favor y otro tiempo ya en contra. Y pues sí, los láseres, el primero que hicieron fue en los años 60, no me acuerdo con precisión el año, pero fueron dos investigadores en la Unión Soviética. De hecho, les dieron premio Nobel a esos dos investigadores de la Unión Soviética y a uno gringo. Sí, así de que ya desde hace mucho que el mismo transistor también es un efecto cuántico. Sí, pero pues uno agarraba los transistores y los ponías y los quitabas, no te decían cómo funciona. Sí, así de que cada vez hay más tecnología. Por ejemplo, en la medicina se está usando estos rayos para atacar el cáncer. Sí, se utiliza, por ejemplo, en la tomografía. ¿Qué más? La resonancia magnética es otro fenómeno cuántico. Sí, y así cada vez aparecen más cosas donde se está usando la mecánica cuántica, así de que ya no es tan ajena a nuestra vida cotidiana, pero es
digamos que lo podríamos considerar como una mecánica cuántica de muchos cuerpos, ¿sí? Porque es un montón de partículas o de átomos o cosas así. Y está la mecánica cuántica de pocos cuerpos. Por ejemplo, cuando yo tengo un átomo, ¿sí? ¿Cómo hago para trabajar con ese átomo único? ¿Cómo lo controlo para poder hacer cosas con él? Y precisamente esa capacidad tecnológica que se logró en los laboratorios de poder ya manipular un átomo, una molécula o cosas así, es la que llevó en parte al desarrollo de la información y la computación cuántica. Uh-huh. Ahorita que mencionaba Albert Einstein, me vino a la mente una pregunta que yo quería hacerle a usted, porque últimamente con el premio Nobel antepasado al que se anunció de física, en donde decían que habían hecho un experimento que corroboraba lo de la excepción que había, más bien la carta que había lanzado o publicado Einstein con Podolsky y Rosen, la del EPR, en donde estaba diciendo que si estaba tratando de criticar el entrelazamiento cuántico a distancia, y decían que el premio Nobel estaba relacionado con un experimento que se hizo a favor, y se desarrolló en redes sociales una serie de debates entre que si el libre albedrío, en que si la realidad última en realidad tiene cierta probabilidad o es determinista totalmente. Entonces mi pregunta es, ¿usted sí también ve una relación entre el último experimento al que se le dio el premio Nobel o entre los conceptos de la mecánica cuántica que traten de dar una respuesta a este debate que se abrió en redes sociales, sobre todo en habla hispana a nivel divulgativo? ¿O usted cree que estamos mezclando atole con pozole? Bueno, yo en general no sigo los premios Nobel, así de que no sé de qué se tratará. Ya hace mucho que dejó de ser de mi interés el estar viendo. De hecho, se me acabó primero el interés de física, luego se me acabó el interés de literatura y ahora a veces me interesa el de economía, pero una vez cada 1000 años. Lo que sí es que esta paradoja de Einstein, Podolsky y Rosen sí es muy importante y precisamente en ella se basa mucho el desarrollo que ha habido de información y computación cuántica en los últimos aproximadamente 30 años. Ok, excelente. ¿Y en su opinión, el universo es determinista o comparte cierta probabilidad? Yo creo que no es determinista. Sí, hay muchas cosas que podrían pensarse al respecto, pero también la probabilidad pues es inherente a la mecánica cuántica, al menos como la conocemos hoy en día. Y pues da la impresión de que esa es la teoría, al menos que de momento está funcionando bien, y habla de probabilidades, por eso es que yo creería que sí, las probabilidades juegan. Un papel importante, excelente. Sí. Le aviso que se nos está terminando el tiempo aquí en cabina, hoy estamos en el radio de la cabina CUSEI, y para hacerle una última pregunta, ojalá después podamos repetir esta experiencia. Ahorita quería más o menos como acercarme a usted, saber más o menos lo que piensa, su experiencia como profesor, pero la verdad es que la conversación ha tomado otros derroteros que yo no esperaba, porque me interesa mucho las opiniones que usted tenga al respecto de ciertos temas. Entonces, si usted gusta y tiene tiempo, después podemos hacer otra aproximación ya con el tema más planeado para que nos pueda iluminar o haya más dirección, pero igual no quisiera terminar este episodio sin preguntarle, ¿usted qué tipo de lectura nos puede recomendar a los que nos guste la física, a los que a lo mejor no somos especializados en física o a los que sí lo somos? ¿Qué tipo de lectura a nivel divulgativa nos puede recomendar que nos pueda orientar a comprender un poquito más la física de hoy en día y a poder, no sé, seguir apasionados por la ciencia? Bueno, por un lado, yo creo que la divulgación científica que hacían los soviéticos era muy buena, así de que hay que buscar algunos de sus libros en las librerías de usado o por internet, que ahora casi todo está por internet, porque sus libros de divulgación son verdaderamente buenos y además escritos por científicos para que aprendan desde niños, ¿no? O sea, hay libros para distintas edades y allí uno puede empezar a leer de cualquiera, al cabo casi no sabemos nada al respecto. Sí, así de que ese tipo de lecturas me ha gustado. Hay muchos libros, por ejemplo, de cómo giran las cosas,
hay libros de la física de los juguetes. A mí como es que ese tipo de divulgación es la que me gusta más que la que habla de relatividad o de mecánica cuántica. Aunque a pesar de ello, sí he visto algunos libros gringos que están bien escritos, curiosos y así. ¿Cómo nos puede dar algún ejemplo? Déjame ver. Ahorita no me estoy acordando de uno así de mecánica cuántica, que son los que a veces compro. Que está bueno. Bueno, por ejemplo, para algo de los multiversos hay biografías de Everett, que fue el que comenzó con el que hizo primero la propuesta de los multiversos. Así de que hay biografías, y dentro de las biografías pues también normalmente te explican un poquito de qué trata la teoría de él. Sí, es que en general necesitamos mucho más conocimiento en física para que la sociedad progrese, ¿no? Si no, los chinos nos van a dominar como quieran. Pues a lo mejor nos conviene, ¿eh? A lo mejor nos conviene. No estoy seguro. Ni los chinos ni los Estados Unidos me gustan mucho. Bueno, al final lo ideal sería tener un crecimiento y desarrollo autónomo, pues, pero ya ahorita no se sabe ni por dónde ni con quién apadrinarnos en el ámbito internacional. Pues a mí me da mucho gusto que se haya dado este tiempo para platicar aquí en el podcast. Esperemos que después se pueda repetir la experiencia. No sé usted cómo le pareció, si nos quiere dejar un último mensaje para los que nos están escuchando. Y pues de mi parte un honor, un placer. Espero que haya disfrutado este pequeño momento de conversación. Sí, pues muchas gracias por la invitación. Estuvo bastante cómodo. Y pues lo único que creo que hay que decir es que hay que buscar estrategias para poderle explicar a los terraplanistas que están mal. Ok, excelente. Esperemos que encontremos muchas estrategias al respecto. Y pues nada, los que nos escuchan ya saben, si les gustó este episodio, compártanlo con sus amigos. Si no les gustó, compártanlo con sus enemigos para que se aburran como ustedes. Y hasta luego, nos oímos en el próximo episodio. Bye. Diálogos espaciales, aportando un granito de galaxia a tu conocimiento.